Aide, ¿y a ti también te placería hablar el ladino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. ¿Hiciste algún modo de lavoro público con la lingua? Agüera del facto que continuaste a hablar el latino. Por ejemplo, topates a gente de la comunidad en París. Antes me dijiste que conociste a Marie-Christine Barol. Sí, Marie-Christine Barol la conocí por su marido. Porque yo en Francia estuve en una comunidad. El hecho que hice era con los turcólogos. Más mucho con Turquía y conocí a su marido, que era jornalista, un jornal turco, y Marie-Christine Cancina. Ok, sí. Ok. No es que fuiste a los ateliers de vidas largas o aquí. No. No, ama. Decir una cosa, cuando estuve en Israel, estaba en Israel y me plació los estudios de lingüística, ¿okay? Sociolingüística. Estábamos diciendo en inglés las lenguas que se tocan, languages in contact. Era una cosa que me interesaba mucho y dije, ¿cuál hay de más mucho language in contact, una lengua en contact, que una lengua judía? Que una lengua judía es perfectamente una lengua que es en contacto avec otras lenguas. Y dije, rencontré un profesor que se llama ainda, no sé si, no es más profesor, David Gold. David Gold era profesor de Yiddish. Ama, él sabía, y el judío. Sí, conocía el judío. Y me empecé Yiddish con él. Y cuando era la más mayor estudiante, porque no tenía gran mamá, gran papá, padre, madre que hablaba Yiddish. Para mí Yiddish era una lengua para empezar, para hacer una carrera académica. Y me decía, c'est perfecto, conoces el judío, conoces el Yiddish. Me fui a unos cursos avec Yossi Shitrit de judeo árabe. No, zero. ¿Esto en qué universidad era o en qué Haifa. parte de eso? En Haifa. Haifa, sí. Y tenía la ambición de hacer una cosa en judío, sobre el judío. Sobre el judío. Aquí me estaba en el departamento de inglés, estaba un poco, bueno, escapé los máster allá y vine a Francia. En Francia escribí la tesa que se llama DEA, que se llamaba, no hay más DEA, je crois. DEA, c'est diplôme d'études approfondies, justo antes del doctorado. Es como el máster de ahora. Más o menos. Sí. Master 2 en Francia. Y este laboro era sobre
los termos los termos, je sais pas, de familia, de parenté, en judeo español, parce que déjà en France, judeo español. Y tengo una... me placería mucho verlo. Sí, sí. Lo escribiste en francés más sobre estos verbos. Hice como un diccionario con unas comentarios. Esto es muy interesante porque sabes que la gente siempre hace una mezclatina de todo y ya no saben si es granono, zaparanono, tataranono, zaparabuelo. Después no saben qué parientes es padre y madre porque en español parientes es cualquier modo de familia. Y dunque no es colai del todo, parece colai, pero no es colai del todo, hay mucha nuance. Ya. Ahora, tenía chance de que mi madre y mi padre vivían. Y mi profesor era un turcólogo, Louis Bazin. ¿Qué quieres decir con turcólogo? ¿Quieres decir especialista en la lengua turca? Sí. Ok. Sí. No es muy importante lo que hice, no estoy muy... Y es cuando presenté esta petita tesa, a la fin el profesor me dijo, lo que hiciste es más sociológico que lingüístico. Y empecé una doctorado de etnología sobre la familia en Turquía, la familia judía en Turquía. Lo que me placía, no escapé, lo que me placería al tiempo, me place ainda, y hay muchas cosas que me placen, eran los nombres que dan a los hijos como la schema de dar nombres. Sí. El nombre. Y mi profesor por el doctorado me dijo, solo sobre los nombres no se hace doctorado, vas a hacer una cosa más grande, la familia, estrategia, machin. Y me perdí en todo el cuadro teórico. Sí, y había muchas cosas a meldar, muchas cosas muy interesantes, y no me sentí por escribir. ¿Y qué te empezaste a poner sobre los nombres en las familias judeo-españolas? ¿Viste, por ejemplo, cuáles son los nombres más culaneados para los judíos? No quise hacer más culaneados. Lo que me interesaba era cómo vamos a continuar con los nombres. Antes era yo va a tomar el nombre de mi gran mamá, Sara, ¿ok? Después daron Sara, Sandra, je sais pas quoi, Sibel, muchas. Y había los nombres de Europa, los nombres franceses, los nombres americanos, ingleses, y después empezaron a dar nombres hebreos de Israel, Avi, Albert, Avi, después en turco. Cuando damos en turco, cuando no damos en turco. Esto es muy interesante, sí. No sé si tienes visto la serie Kulub. Un poco, sí. Hay uno de los caracteres que se llama Orhan, más que es un nombre muy turco, más su nombre real no es Orhan, es Nico. Nico. Él no quiere que la gente sepan que él es griego. Sí, el griego. Contra los griegos al tiempo. Y dunque él dice, no, llámame Orhan en el laboro, en el hecho. Su mamá va al laboro y le dice, Nico,
¿De qué te dice Nico y no Orhan? Creo que es muy interesante. Sí, sí. Para decir, por ejemplo, ante nosotros, en la familia, si estábamos afuera, diremos, mi padre se llamaba Moïse y mi oncle Vitali. Los papeles eran Jaim, eran Moshe, todo. Moïse Vitali. Si, por ejemplo, mi papá debía decir a mi oncle, llamarlo en la calle, ya, c'était le code Sami. Sami. En mi generación, las hijas eran Leila, 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 Leila. Leila. Muchas Leilas. Esto era, ok, Yıldız, un poco Yıldız por las estrellas. Sí. Hay una... Traví una entrevista en Brasil con una mujer que se llamaba Yildiz y que le llamaban Estrellica y habla el latino. Video. Leila era más genérico, más a todas Leilas. Leila no. Esto es muy interesante porque yo nunca no conocí a ninguna mujer que habla latino que se llama Leila o que le llaman Leila. Yo tengo una prima, que se casó con mi primo, que vive hoy ainda en Italia. Se fue en Italia, tenía 12 años, me parece. Nació en Turquía, Leila. Y una vecinica que el padre era muy... a su hijo lo llamó Selim, de Salamón. Salamón. Selim. Y la hija que se llamaba para nosotros Rashilika, era Leila. Y Selim y Leila están en Israel. Ya había cosas así muy clásicas. Los israelíes, Israel era un nombre. Sí. Nombre. Los israelíes son Izet. Izet, como Izet Banas. Sí, Izet. Hola. Interesante. Y aunque Izet viene de Israel, ¿tú piensas que en el documento de Izet Banas dice Israel Banas? Puede ser que nació, que su padre y madre le dieron el nombre Izet cuando nació. Yo conozco dos personas, uno más grande, más viejo, que era mi primo, Israel. Se fue a las Kerlik. Fue, trocó nombre. A las Kerlik él era Ismail. De Israel, ok. Muy lógico. Y todos lo llamaron Izet. Lo llaman hoy de Inda, el vive. Qué interesante. No, esto no sabía del todo, que Izet tenía rapport con Israel. Interesante. Me puede ser que en los papeles, por ejemplo, este primo, los papeles, pienso que se llama Ismail, Israel, ¿no? Que todos lo llaman Izet.